Harik eta gure langileek hala esan arte. Izan ezazue pazientzia mesedez. Halaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el espectáculo, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, funciona. Mohamed, lo tenemos perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos con la que está cayendo. No por el tiempo, ya sabemos por qué. Estábamos un poco nerviosas porque decíamos, pues a lo mejor no viene nadie y no quiere nadie compartir nuestro proyecto con nosotras, pero estamos encantadas con este aforo y con todos ustedes que han querido venir esta tarde, maravillosa por cierto, a estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias también a Begoña Morán, que sin ella no estaríamos aquí, mi compañera Adriana Paino y quien les habla, Maribel Rodríguez Fidalgo. Bueno, no sé si ustedes han leído alguna cosa cuando se ha publicitado, porque me consta que lo han publicitado. Venimos a hablar de Unamuno, claro. El día de su cumpleaños para nosotras es un honor. Pero no venimos a hablar de Unamuno realmente, venimos a hablar de las mujeres que escribieron a Unamuno. Estamos aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y nunca mejor dicho, porque mi compañera es de allí. Entonces, aprovechamos el Pisuerga que pasa por Valladolid para hablar de algo muy desconocido, o por lo menos la parte que nosotras queríamos compartir esta tarde con todos ustedes, con todos vosotros. La correspondencia de Miguel de Unamuno es bastante conocida. Ciertamente es una de las cuestiones que se ha dado bastante publicidad, diríamos, ¿no? Es decir, hay muchas investigaciones que han abordado el objeto de estudio de la correspondencia porque es grande. Nosotros partimos de un proyecto de investigación y esto es lo que realmente queríamos decir antes de pasar a ver el documental, porque como ustedes saben, queremos compartir un documental con vosotros y con vosotras y una plataforma digital donde tenemos un montón de contenidos relacionados con esto. ¿De dónde parte este proyecto? Bueno, pues bien, este proyecto realmente es una investigación, como digo, que surge en el seno de la Universidad de Salamanca y partimos de un fondo epistolar que, como decimos, era bastante desconocido en relación a lo que se habían analizado en las cartas de las mujeres. Lo que más se había analizado en este caso era la correspondencia con hombres, de lo poquito que se ha analizado. Entonces nosotros, otra compañera nuestra, porque nosotras formamos un equipo de investigación de 4 personas, Adriana Paino, Begoña Gutiérrez San Miguel y Josefina Cuesta, que fue un poco, la van a ver ustedes en el documental, la que nos dice, aquí hay un fondo, aquí cuando hablo aquí hablo de la Casa Museo Unamuno, que me imagino que muchos de los que están aquí sentados conocen y si no la conocen les animamos desde aquí a que vayan a la Casa de Unamuno, porque realmente además de tener un fondo maravilloso, también comparte, como decimos en el documental, la vida que tenía Unamuno en Salamanca como rector, nuestro querido rector. Para ustedes es el famoso bilbaíno, para nosotros es nuestro querido y nuestro amado rector, siempre será nuestro querido rector. Muchísimas cosas para poder ver allí, y entre ellas, como decimos, el fondo epistolar. Josefina Cuesta es la primera que abre este gran melón, porque evidentemente es un gran melón. Estamos hablando que dentro del fondo epistolar hay más de 25.000 cartas, para que se hagan ustedes a la idea. No quiero desvelar muchos datos porque es que, y mira que me lo he propuesto, no voy a hacer spoiler,
me lo tengo eso, pero al final veo que lo digo, porque no quiero adelantar a acontecimientos que van a salir en el documental. El fondo epistolar abarca más de 25.000 cartas. En el fondo relacionado con las mujeres estamos hablando de que más de 600 mujeres escriben a Unamuno. Y hablamos de mujeres, 600 mujeres. Nosotros hemos digitalizado unas 275 para esta primera fase de la investigación. Y estamos hablando de unas 800 cartas, para que ustedes se hagan a la idea del volumen de cartas que realmente hay en la Casa Museo. Como decimos, a partir de ahí, claro, el fondo es tan enorme que tuvimos que hacer un pequeño filtro. Hicimos ese filtro de unas 275 en esta primera fase. Nuestra idea es analizarlo todo. Y dentro de este filtro, además, hicimos otro segundo filtro para ir abarcándolo poquito a poco. En esta primera etapa hemos decidido analizar las mujeres gordas, que decimos nosotros, las que realmente son más conocidas dentro de la época. Y nos queda ahora esa segunda parte de la investigación que nosotros llamamos de mujeres anónimas. Bueno, les puedo decir que realmente cuando hemos empezado esta investigación ya no nos hemos podido desenganchar. Es literalmente apasionante. Y precisamente por este entusiasmo que realmente nosotras tenemos, teníamos que ver y teníamos una especial idea de que realmente nosotros queríamos trasladar los resultados de la investigación al público en general. Como ustedes saben, generalmente y desgraciadamente muchas de las investigaciones que se hacen en las universidades al final quedan ahí en esas grandes paredes de las facultades y no se trasladan esos resultados a la población, a la sociedad, diríamos, a los ciudadanos. Eso es lo que nos ha movido para poder hacer el documental que vamos a ver a continuación, antes de que yo les cuente lo que hay en ese documental, que no quiero contarlo. Entonces, hemos elegido un formato que creemos que realmente puede llegar a la sociedad, como es un audiovisual, un documental clásico, como ustedes conocen, ¿verdad? Además, no lo hemos querido hacer muy largo, ese ha sido nuestro principal inconveniente, porque, como les digo, es tan apasionante lo que realmente se dicen en esas cartas, en muchas de esas cartas, que el principal problema era ¿y qué quitamos si nos gusta todo? Adriana y yo, esto lo ponemos, pues esto lo tenemos que poner también, pues esto ¿cómo no lo vamos a poner? 50 minutos de documental, no puede ser, tenemos que acortar. Entonces, hay muchísimas cosas que realmente, pues para no hacer un documento excesivamente largo, para aburrir, diríamos, pues al final hemos decidido hacer algo de 36, 37 minutos para que ustedes se hagan a la idea, que sea ágil y que realmente pues se diga, por lo menos, para que realmente quede esa curiosidad, ¿no?, de muchas de las cosas que realmente se contaban en ese documental. Hay dos preguntas fundamentales y doy paso al documental. ¿Quiénes eran estas mujeres? Me imagino que ustedes ahora mismo es la pregunta que tienen en sus cabezas, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente tienen estas mujeres en su cabeza y que quisieron compartir con Unamuno? Va a ser la siguiente pregunta. Esas dos preguntas son las que por lo menos hemos intentado. Luego, después, cuando veamos, hemos intentado responder. Cuando lo vean ustedes, ya nos dicen si lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido. ¿Quiénes eran estas mujeres y qué querían compartir con Unamuno? Lo dejo ahí simplemente para que ustedes pongan ahí, vamos a hacer un pequeño examen. No, es mentira. Pero sí que nos encantaría, y aprovecho mientras Mohamed nos está poniendo ya todo el aparataje. Muchísimas gracias, Mohamed, por toda tu ayuda. Nos ha conectado todos los cables, genial. Te agradecemos muchísimo tu trabajo magnífico. Les decía que como tenemos este inconveniente de las mascarillas y de que no podemos pasar los micros, me ha comentado Begoña que si hay alguno de ustedes, de vosotros, yo os voy a tutear, porque ahora ya, una vez que ya he empezado a hablar, ya estoy como en casa. Entonces me vais a permitir que os tutee. Que si queréis hacernos alguna pregunta, cosa que nos encantaría, sobre alguna inquietud que les despierte o que os despierte cuando estéis viendo el documental, vamos a pasar unas cartulinas o unas hojas que simplemente con levantar la mano hay unas personas que nos van a echar ese cable, entonces nos lo ponen en el papelito y nosotros lo podemos compartir
lo leemos aquí e intentamos contestar. Otra cosa es que sepamos. Vamos a ver, intentaremos que sí. Pero si queréis, por favor, nos encantaría que realmente esto no fuera una charla convencional, una conferencia. Que nosotros que estamos huyendo de los mecanismos tradicionales de difusión, pues también queremos que esto sea una conferencia menos tradicional, ¿no? Diríamos, el que viene aquí a hablar y los que escuchan. No, sería genial que ustedes hablaran también y nosotros escucháramos. En este caso, encantadas de poder compartir lo mucho o lo poco que sepamos. Vamos a ver. Vamos a darle al play. Gracias. Junto a la fachada plateresca del edificio de Escuelas Mayores de Salamanca vivió, entre 1900 y 1914, Miguel de Unamuno y Hugo, hoy convertida en su casa museo. La Casa Museo Unamuno, que depende de la Universidad de Salamanca, es un centro muy interesante que se encarga fundamentalmente, por un lado, de custodiar el legado bibliográfico, documental, museístico, hogareño de Miguel de Unamuno y familia, de cuando ellos vivieron aquí. En segundo lugar, de velar por su memoria, que yo creo que es una de las funciones fundamentales de cualquier casa-museo. Y en tercer lugar, de hacer una labor divulgativa lo suficientemente interesante, o al menos ese es nuestro interés, para atraer a gente, para seguir trayendo a gente nueva. En la parte destinada a museo, realmente se respira a Miguel de Unamuno, porque somos muy afortunados al conservar los muebles, los objetos, los detalles familiares más cotidianos, que yo creo que reflejan perfectamente bien cómo era Miguel de Unamuno, cómo vivía con su familia y con sus hijos, las costumbres, los juegos con los hijos, las costumbres más cotidianas con su familia. Y yo creo que eso la gente percibe que es original, percibe que es auténtico y llega muchísimo más al personaje. Don Miguel de Unamuno sintió a lo largo de toda su vida una especial sensibilidad por la escritura de cartas. Él mismo, incluso, llegó a utilizar el término de epistolomanía para referirse a su gran afición. En una carta dirigida a José Ortega y Gasset le escribió: «Me gusta escribir cartas, es lo más lírico y menos hilativo». La Casa Museo de Unamuno de la Universidad de Salamanca actualmente conserva dentro de su fondo parte de esta correspondencia. Tenemos algo que para mí es la joya de la corona, por lo inabarcable y por lo todavía, parece mentira, desconocido en cierto sentido, que es el fondo epistolar. Miguel de Unamuno le gustaba escribir, le gustaba recibir cartas y el fondo de correspondencia es absolutamente maravilloso. Calculamos que tenemos unas 25.000 cartas recibidas por gente importante, por gente que entonces no era importante, pero que luego lo fue, y también por gente anónima. Nos habíamos dado cuenta de que se ha estudiado casi todo, la filosofía, el político, como dice Ana Chaguaceda, pero las cartas estaban muchas sin conocer y la mayoría sin estudiar. Y sobre todo nos llamó la atención que en una época de expansión de las mujeres en la sociedad no habíamos descubierto nunca pues que hay mujeres que le escriben de todos los niveles sociales y que no las habíamos estudiado, de ahí el interés que está surgiendo en algunos grupos por estudiar esas cartas de mujeres. Aquí me tiene usted, indecisa y sin saber qué hacer, porque yo querría decirle muchas cosas y al mismo tiempo el temor de distraerle con mi charla, con mis anhelos y mis inquietudes que pudieran ser de tan poquísimo interés para usted que acaso acaben por molestarle, me impide ser tan espontánea como yo quisiera. El conjunto epistolar femenino que se conserva en la Casa Museo Unamuno es numeroso y muy variado, y muestra el gran interés que despertaba el célebre escritor entre las mujeres coetáneas de su época.
De Unamuno se conocen más sus corresponsales hombres, pero se desconocía esta faceta de su relación con las mujeres tan interesante, con mujeres conocidas, con mujeres desconocidas, con su familia, que te hace un poco también saber cómo era Miguel de Unamuno en relación con las mujeres, con el feminismo y su forma de relacionarse con ellas. Es muy interesante poder argumentar que hay unas 600 mujeres que se escribieron con Miguel de Unamuno. La mayoría hasta ahora no son desconocidas, las iremos conociendo en la medida en que las vayamos trabajando. En la investigación de la correspondencia femenina Miguel de Unamuno, las cartas más estudiadas son las que corresponden a las mujeres de su entorno más cercano y principalmente las vinculadas con su familia. Pero un acercamiento más profundo permite conocer la rica problemática estética, moral, jurídica, laboral y cultural que plantea el mundo femenino en la primera mitad del siglo XX y que se ve reflejado en las cartas que estas mujeres remitieron al escritor. Una de las cuestiones menos conocidas era la de la correspondencia, porque hemos considerado siempre que era un tipo de cultura privada o de manifestación privada que no tenía un cierto valor cultural, y ahora en que los términos público y privado se han articulado mucho y lo público es privado y lo privado es público, las cartas han tomado el carácter de un documento, siendo de origen privado, que manifiestan muchos aspectos de la vida pública. Quiero reunirme lo más pronto con mi familia y me iré a Chile en el vapor que pasará por Lisboa el 10 de noviembre. He tenido pues que resolverme por tomar la dirección de un liceo de provincia, a 4 horas de Santiago en ferrocarril, en un pueblo llamado Linares, que a cada momento me hace recordar Linares de España. Me vine a este pueblo que es capital de provincia hace 15 días, cuando ya mi hermano Valentín venía de viaje. Las cartas de intelectuales, políticas, escritoras, periodistas, amas de casa, maestras, religiosas, estudiantes, tendrán el sello de España, pero también del resto de Europa y especialmente de Hispanoamérica, por su gran vinculación con el escritor a lo largo de toda su vida. A Miguel de Unamuno nunca llegó a ir a Hispanoamérica, siempre se le frustraron todos los viajes y cuando quizás ya lo pudo hacer ya era muy mayor. Y la presencia que tiene en Hispanoamérica a través de los textos editados, reeditados, su presencia en periódicos y revistas y la correspondencia que tiene con admiradores y con intelectuales realmente es una maravilla. Él escribía mucho en La Nación y escribía columnas en La Nación, que era el gran periódico de Buenos Aires. Y entonces las mujeres le leían, seguían su pensamiento, pensaban con él, le contestaban a veces en las cartas que le escribían y todas deseaban tener un recuerdo de Unamuno en su propia casa. Rector de la Universidad de Salamanca de mi distinción. Hay momentos en nuestra vida en que estamos irremisiblemente... Mi distinguido jefe y estimado amigo, el curso para inspectores toca su término. Muy señor mío, me tomo la libertad de dirigirme a usted por consejo de la Sociedad de Autores... Mi querido amigo, recibo su epístola y la conferencia. La recuso enseguida con el interés que usted Miguel puede de Unamuno, adivinar. rector de la Universidad de Salamanca. Muy respetado señor, usted se asombrará a recibir una carta de Alemania. Honorable don Miguel de Unamuno, muy señor mío, adhiérome con toda la fuerza de mi espíritu español al homenaje que España entera os dedica. Y os ruego muy recordado y apreciado don Miguel. Realmente nuestra lucha por la vida ha ido siendo cada vez más grande y hoy con la larga enfermedad... El primer acercamiento de estas emisoras que tienen como destinatario común a Miguel de Unamuno se plasma en las primeras líneas de la carta. De este modo, y en función de su proximidad y confianza con el escritor, utilizarán diferentes fórmulas. Para algunas es señor rector de la Universidad de Salamanca, para otras es don Miguel de Unamuno y Hugo, para otras es querido profesor. Las antiguas alumnas, con enorme cariño y un gran respeto, le dicen querido o distinguido profesor y a veces añaden amigo, a veces solo profesor. Y luego hay una serie de otras que le tratan con el respeto de querido profesor, señor don Miguel, como hemos dicho, y hay algunas otras que le tratan en amistad, querido amigo, distinguido amigo, y ahí estarían, pues están Magda Donato, ahí está Colombine, ahí está María de Maeztu,
ahí está Concha Espina, es decir, que le tratan desde la amistad. Y otras en las fórmulas, la mayoría, hay muchas que se nota que lo han aprendido en la escuela, etcétera, con las fórmulas habituales de mi distinguido señor, de muy apreciado señor, de muy estimado señor, las fórmulas que han aprendido en lo que llamamos los epistolarios. Se repiten en algunas de ellas, pero llama la atención que está toda la gama afectiva en el tratamiento y en el saludo. Yo siento internamente muchas cosas, pero soy un poco incorrecta al escribir. Lo que querría expresar no lo expreso, o lo expreso mal. Luego, soy, a veces, según a quien escribo, impulsiva e ingenua. Otras, me repliego tanto que ni yo misma me veo bien. ¿Complejidades? ¿Desequilibrios? No lo sé. Pero, ¿qué le escriben estas mujeres a Unamuno en sus cartas? ¿Qué le cuentan? Confidencias, opiniones, contraste intelectual y cultural, preocupaciones ideológicas y políticas, militancia. Son algunas de las inquietudes vitales de las emisoras de las cartas a Miguel de Unamuno y que se desarrollan en el cuerpo de sus epístolas. Me interesan mucho estas mujeres fuertes con las que Miguel de Unamuno se escribe, por la admiración que estas mujeres, que parece que no deberían fijarse en una persona a veces definida como decimonónico, sin embargo se acercan a Unamuno como un hombre espiritual. El hombre comprensivo que piensa todo y de todo y que tiene una respuesta para todo, el que tiene un pensamiento adecuado y un juicio adecuado. Alguna le dice, dígame de verdad, lo que piensa del escrito que le envío. Es decir, que es una especie de consultor profundamente respetado y muy considerado por ellas a todos los niveles. Al que la gente acude para pedirle opinión, para pedirle ayuda o simplemente para pedirle una dedicatoria porque realmente le admira. En lo que respecta al mundo de la cultura le escriben mujeres como Ángela Barco, Carmen de Burgos, Sofía Casanova, Teresa de la Parra, Raquel Adler, Carmen Nelken, Ángela Arancoa o Blanca Silveira. Dentro del aspecto cultural destacaría las cartas con María de Maeztu. Su familia ya conocía a Miguel de Unamuno, que eran de Bilbao. Su madre tenía una escuela para señoritas ahí en Bilbao y entonces al principio son las cartas de la madre de María de Maeztu escribiendo a Unamuno diciéndole que su hija quiere venir a estudiar a Salamanca. Y bueno, pues así sucede, ¿no? María de Maeztu a principios del siglo XX viene a estudiar a la Universidad de Salamanca y es muy curioso porque se aloja en esta casa. No se queda a dormir, duerme en una casa que hay enfrente que debía de haber una pensión, pero la comida y la cena la hace aquí con la familia de Miguel de Unamuno, o sea, casi que la adopta como a una hija. Clara Campoamor, Victoria Nelken, desde luego conocidas en la literatura también, Concha Espina, e incluso la jovencísima Carmen Conde le manda su primera obra para que la haga el juicio. Es decir, que tendríamos del campo intelectual algunas de las representantes españolas, no todas le escriben, pero sí unas cuantas. Luego también hay que destacar otra gran admiradora, amiga de Unamuno, que era Pilar Montaner de Sureda. Se crea un vínculo muy fuerte entre Pilar Montaner y Miguel de Unamuno hasta tal punto que ella le hace un retrato que es el único retrato que existe pintado por una mujer a Miguel de Unamuno de las características que tiene este retrato, una pintura al óleo de grandes dimensiones que hoy en día está expuesto en la obra social Sa Nostra de Palma de Mallorca. También hay otras que le escriben por el afán de dirigirse a un intelectual de primera categoría y de hacerle conocer sus publicaciones o algún pequeño escrito, es decir, mujeres con ansias de ser escritoras que le mandan sus ensayos a ver qué es lo que piensa. Desde el punto de vista de las mujeres latinoamericanas, ahí cabe resaltar a la poetisa Juana de Ibarburu,
que bueno, escribió en varias ocasiones a Miguel de Unamuno, le mandaba varios poemas suyos para que los leyera y para pedirle opinión, ¿no? Y Unamuno la contesta en varias ocasiones, porque ella, las cartas que hay en el archivo, habla de esas cartas que ha recibido de él. Contesto a sus letras fechadas en Salamanca 29 de marzo próximo pasado para decirle que efectivamente don Jacinto me hizo entrega en su día del manuscrito de su obra Fedra, y bien hubiera yo querido corresponder a la honra que usted me dispensa pensando en mí como intérprete de su obra. Es muy bonito también algunas mujeres como Margarita Xirgu, que son actrices de primera categoría que tienen que interpretar sus obras y le piden consejo como cuál es la mejor interpretación que él buscaría para interpretar a sus personajes femeninos. Y en concreto, pues le piden ¿y cómo usted vestiría a Fedra o cómo usted trataría a este determinado personaje femenino? Ellos se conocen desde 1914 más o menos y ya tienen relación desde esa época. Lo que pasa que luego sucede un hecho curioso, y es que en 1932, el 14 de diciembre, se estrena la obra de teatro El Otro de Miguel de Unamuno en el Teatro Español de Madrid. Y después del estreno, pues se van todos a tomar un café al cafetín de al lado del teatro, ¿no? Y bueno, allí pues se monta una tertulia y Margarita empieza a decir que a ella le gustaría poner sobre las tablas una tragedia de Séneca. Entonces Unamuno dice que elija la tragedia, que él está dispuesto a traducirla para ella. El ministro de España en Rumanía, quien usted tiene que conocer por lo mucho que se interesa en propagar entre nosotros la cultura de España, me presenta a usted para que don Miguel de Unamuno me haga la gracia de darme una autorización y un prólogo que me permita la publicación de mi traducción, que me ha costado 1 año de trabajo y de consulta entre el oficial español y otras traducciones extranjeras. Hay una carta de una rumana, no sabemos cómo, pero llegan las obras hasta Rumanía y le quieren traducir al rumano. Hay alguna otra desde Alemania, varias desde Francia, es decir, que quieren que su obra se difunda y se prestan a traducirle y a que les autorice para la traducción. El reclamo de las traducciones literarias de Unamuno es otra temática muy recurrente en el fondo epistolar femenino. Mujeres como Mary Stephenson, Gratiana Onicio, Ria de Smith, Magdalena Carretas, Ruzama de Romaña o Hedwig Olerich le proponen traducir algunas de sus obras a idiomas tan diversos como el inglés, el alemán, el ruso, el griego o el rumano. Destacan también aquellas que le escriben en relación a la adaptación de sus obras al cine o al teatro, como es el caso de Matilde Pomés, Lola Membrives o Carmen Nelken. Unamuno tiene que ir a un gran teatro y a grandes actores. Se me figura que sean cuales fueren ese teatro y esos actores, se habría de hacerles alguna concesión en el tercer acto. Es algo duro para un público no hecho a ver la mujer reducida a líneas tan descaradas, lo que no supone que se haya de arropar, que haya que añadir, sino al contrario, quitar. Sí, quitar algunos gritos de aquellas 2 arpías y hacerla a Damiana hablar algo más veladamente de su luna de miel, porque eso, con ser de tan anchas tragaderas, no creo que nuestro público lo trague. Hay una cosa que me gusta mucho, como hay 2 personajes, uno muy conocido y otro menos conocido, que cuando él escribe alguna de las novelas y el final no las convence, le escriben diciendo que debería de cambiar el final y que sí le sería mucho más adecuado otro final, y ellas le sugieren el final que debe dar a su propia novela y se atreven a escribirle para que cambie el final de la novela. La situación política e ideológica tanto de España como de Hispanoamérica es una cuestión que también preocupa a la mujer, y así lo expresan en sus cartas Ángela Barco, Margarita Calvo, Gabriela Mistral, Matilde Pomés, Concepción del Valle Inclán, María Luisa Dorado, Carmen Conde, Ángela Arancoa, Clotilde Rincón o Enriqueta Carbonell. Perdóneme, ante todo la molestia y el atrevimiento, en gracia al objeto. Soy vascongada pero no vizcaitarra ni mucho menos. Lectora de usted a quien admiro, lo que más me ha complacido es verle la patética actitud suya respecto del vizcaitarrismo absurdo y retrógrado. Nací en Valladolid,
y con mis padres llegué a Barcelona a los 16 meses. Soy ya una mujer. Tengo 5 hermanos catalanes, pero aunque amo mucho a Cataluña, nunca la dejaré de sentir y pensar como una mujer española. Nos hemos visto obligados a molestarle porque el caciquismo reinante en los pueblos en contra del médico para no dejarle vivir y del cual ha sido muchas veces testigo su hijo Fernando, me ha costado muchas lágrimas y malos ratos. Y creo y confío que con solo su influencia puede resolverse este asunto y que bajo este nuevo régimen reaccionará con el abuso. Espero y deseo que pronto, muy pronto, le veamos ya en su cátedra. Supongo que el directorio se encontrará muy satisfecho con que esté en las competentes manos de Goiza. Hasta tanto, no hay más remedio que tomarlo con calma, con tanta más calma Personas que no han escrito nunca una carta se atrevan a escribirle a él, haciéndole una consulta, pidiéndole qué piensa de la situación política. Y hay un tema también que me gusta mucho, y esto tiene que ver con la política, que cuando él vuelve del exilio hay un calor humano muy fuerte que le acoge en la correspondencia, es decir, que le da la enhorabuena porque ha vuelto, se alegran de que haya podido volver a su casa, etc. Y ahí hay muchas mujeres. El divorcio, la maternidad, el voto femenino o las diferentes dificultades que encontraban estas mujeres por el hecho de ser mujeres son también inquietudes que, por ejemplo, Ángela Barco, Alma Angélico, Matilde Pomés, Carmen de Burgos, Sofía Casanova, la Marquesa de Ter o Ángela Arancoa quieren compartir con Unamuno a través de sus cartas. Todo, absolutamente todo lo que usted me dice respecto a la mujer que escribe para el público, lo he pensado yo. Y algo de eso le decía en mi primera carta. Es verdad, civilización, instituciones e ideas públicas, lenguaje literario, todo es exclusivamente masculino. Así que las mujeres, que nos lanzamos a un tiempo que no es el nuestro, a la fuerza hemos de ponernos pantalones. Es un fastidio, pero es irremediable. Esta carta ha de ser intempestiva y hasta casi inexplicable para usted. Es más, ¿acaso le parezca tonta? Estoy tan segura de que es usted tan devoto de esa creencia tan generalizada que niega corazón a la mujer, que niega sinceridad a la mujer, que niega a la mujer todo noble impulso sincero y generoso. Sí, usted es así en cuanto a los valores femeninos, un escéptico, vaya. Y casi ni lo deploro, porque yo también soy a veces una escéptica. Mi distinguido amigo, sabiendo cuánto se interesa por todo lo que es cultura y progreso, mucho le agradecería tuviera la bondad de darme a conocer su valiosa opinión sobre la Liga Femenina Española, que para la emancipación de la mujer acaba de formarse en Valencia, y a la que aquí en Madrid nos proponemos prestar nuestra adhesión. Creemos así prestar un gran servicio a la España hermosa y digna de ponerse a la altura de las demás naciones. Había un afán de saber por lo menos del valor de una obra literaria o de algo que habían leído, y también le preguntaban su opinión sobre el divorcio, sobre el aborto. Me interesa, por ejemplo, muchísimo que Miguel de Unamuno fuera un defensor del voto femenino y que se enfrentara a muchos amigos suyos y que defendiera que las mujeres no solo se valía su declaración en el confesionario, sino que eran realmente capaces de poder votar. Le piden consejo en algún momento, le piden la opinión y a veces le comentan la situación, y nos hemos encontrado, por ejemplo, con cartas, volviendo al feminismo, que mujeres que le preguntan qué piensa él y le dicen: yo creo que voy a pensar que pienso como usted, yo tampoco soy feminista, yo tampoco valoro esa irrupción de las mujeres en la realidad. Es decir, que hay un poco opiniones de todo tipo en las que lo escriben, y la vida política también aparece, no excesivamente, pero también aparece en las cartas y en las reflexiones de las mujeres, algunos de los debates que hay, o alguna cuestión en las Cortes que se ha debatido también, o de la política. Lo de que él fuese al Liceo, un club femenino, a dar una charla, cosa que muchos escritores no querían hacer, ¿no? Entonces,
Yo creo que y luego la relación que él tenía con su mujer y sus hijas en casa también no era la relación típica de un padre de esa época, con lo cual, claro, hay que ver a las personas con la perspectiva del tiempo y no olvidar que era un hombre, pues eso, de hace más de 100 años, pero dentro de eso creo que era un señor muy avanzado y que apoyó bastante la causa de la mujer en su época. He sufrido mucho recluida en un sanatorio de enfermedades nerviosas. Debí seguir el tratamiento en casa, pero a mi lado faltó una voluntad enérgica y los médicos convencieron a mi madre de un aislamiento total. Y una noche trágica me llevaron a viva fuerza al sanatorio, al enfermatorio. Protesté, grité y me encerraron en una habitación alta pintada de amarillo, con una cama atornillada al suelo y sólidas puertas de hierro que cerraban implacables. Me moría de miedo. Me permito enviarle un pequeño trabajo en el cual, con especialísima devoción, he escrito su nombre y hecho mías sus palabras, que también saben siempre expresar lo que siento sin saberlo decir. ¿Cuántas veces en el desierto de este mundo me he refugiado en el regazo de su alma para poder soportar la vida? No hay parentesco como el del espíritu, y yo me siento, y aquí diría como Santa Teresa, nadie me convencerá de que esto que siento no es verdadero, hija suya por obra del espíritu. Esta es una confesión que solo en secreto me atrevería a declarar, pero lo hago con toda la sencillez de mi alma, porque sé que usted no se burlará de mi insignificancia. El propio contexto que implica la escritura de las cartas, íntimo, privado, es el escenario idóneo para que estas mujeres puedan realizar confesiones a Miguel de Unamuno. Esto permite un acercamiento a su psicología, sus relaciones familiares, sus amistades, sus temores y prejuicios, sus alegrías y sus frustraciones, abriendo con sus letras un camino directo y sin filtro a lo más íntimo y personal de su ser. Él era una especie de espejo en el que cualquiera podía mirarse y sentirse reflejado, y esto es lo que más me llama la atención. No era un autor o un personaje para mujeres intelectuales solo, no era solo para políticas, era para cualquier persona que le hubiera conocido o que hubiera hablado de él o que hubiera oído hablar de él. Miguel de Unamuno, sin lugar a dudas, es considerado un referente en la vida social, política y cultural, motivo por el cual estas mujeres también se dirigían a él para pedirle algún favor. Carmen Herrera, Casilda Olartúa, María Ángeles Román, María del Rosario Rodríguez, María Puente, Natalia Rodríguez, Teresa Rabeca o Virginia Oviedo son algunas de las mujeres que le escriben para solicitarle cartas de recomendación, orientación para conseguir algún tipo de documento o que interceda por ellas o por algún miembro de su familia en situaciones de dificultad. Don Pío Baroja hace unos días publicó en un periódico de Pamplona un artículo, y dicho artículo lo reprodujeron los periódicos de Vigo. En este artículo el señor Baroja decía que mi padre era comunista, quizás sin darse cuenta de la gravedad que en estos tiempos traen semejantes acusaciones. El resultado ha sido la inmediata detención de mi hermano Carlos en Santiago y la de mi marido, Jerónimo Toledano, en Astorga. Y yo con toda mi familia en Madrid me encuentro sola y con un hijito mío muy pequeñito. ¿Podría, dado su enorme prestigio e influencia, hacer algo por nosotros? Se acusa a mi esposo de masón, y en realidad lo es. Lo hicieron en Inglaterra en el año 20 o 21. Me dice que consulté con usted qué es lo que tiene que hacer. Mi esposo, desde luego, no ha hecho política de ninguna clase. Lo hicieron eso porque usted sabe que en Inglaterra casi todos los pastores lo son, y muchos también en España. Otras muchas que le piden favores, lo mismo una le pide pues que libere a su marido de la muerte, como es el caso de Atilano Coco, el pastor protestante en el momento de la guerra civil, o otra que le pide que coloque a su hija en las oposiciones de magisterio, si la puede ayudar, si le puede buscar una plaza, hay de todo, y otras simplemente que le escriben por el afán de tener una palabra de él. En el archivo de Unamuno hay cartas de Pilar Montaner al cabo de varios años. Son unas cartas muy emotivas.
pidiéndole trabajo para su marido, o sea, como intentando que Miguel de Unamuno interceda delante de X personas para que Juan Sureda pudiese encontrar un trabajo, porque claro, la familia había sido muy rica, pero de ejercer tanto mecenazgo con artistas y demás, pues había caído en la ruina. Mi respetable señor, con la más profunda sinceridad le acompaño en la pena que le aflige en estos días por la pérdida de su amada esposa, su admiradora y humilde, segura servidora. Creo recibiría mi carta de pésame por la muerte de nuestra querida Salomé. Me ha alegrado saber que todos ustedes pasan muy buenas vacaciones, pero lo que me ha hecho poner el grito en el cielo ha sido la noticia del 8º descendiente. Ha sido para mí y para Segundo y para todos nosotros una sorpresa. Nos habíamos habituado a considerar a Rafaelito como el pequeñín de la casa. Luego hay un sector que llamaría yo del ámbito familiar amplio, que es las mujeres vascas. Hay una gran colección que unas son familia y otras no lo son. Son amigos de la familia, conocieron a algún miembro de la familia, etc. Y él tiene como mucho calor humano ahí. Y cuando tiene que sufrir la muerte de su esposa o la de su hija también, ahí hay un gran calor humano que se refleja en círculos que no son estos que estamos señalando. Muy señor mío, abusando de la amistad que une a usted con mi padre y con mi hermano Clemente, me permito rogarle que firme algunas frases en la tarjeta que le adjunto, esperando me conceda el señalado favor que le pido. Hace ya bastante tiempo me atreví a dirigirle a usted una postal, por si me quería honrar escribiendo en ella unas breves palabras. Repetí más tarde mi petición, con el deseo de que su autógrafo se uniera a los ilustres nombres que se leen en mi amada colección. Además de esas referencias a la vida personal y familiar de Unamuno, resulta curioso dentro del conjunto epistolar femenino las cartas en las que le piden sus versos, su firma o fotografías para que formen parte de sus colecciones personales, y esto podría ser considerado hoy en día como una pauta de consumo cultural de la época. Tenemos ahí a esas mujeres que son coleccionistas de postales, coleccionistas de firmas, es decir, que el coleccionismo, dice Unamuno, que las contesta, que puede haber generalmente un coleccionismo de sellos, pero que el postalismo y la colección de firmas, que empieza a ser una enfermedad y él diría que casi una plaga. Y escribe un artículo en La Nación contestándolas a todas porque ha llegado un momento en que le han hartado, y digo esta palabra porque él las dice todavía más fuertes en el artículo de La Nación, que a ver cuándo acaba esa plaga, y que en definitiva yo creo que él lo ve como una especie de consumismo cultural, porque lo es, ese coleccionismo lo es, y hay unas cuantas cartas que han quedado aquí sin contestar con su sobre y su sello, y otras muchas que envió. Me llama la atención porque entre las postalistas, que a mí ya me sorprendieron desde el primer momento, la gran mayoría de las que yo he conocido o de las que yo he visto hasta ahora son argentinas. ¿Y nuestra Salamanca cómo está? Y Concha y sus hijos, salúdelos en mi nombre, se lo ruego. A usted le estrecha la mano con todo el respeto y afecto su amiga Ángela Barco. Mis recuerdos a la señora de Unamuno y la consecuente amistad de Emilia. Que la nieve de su cabeza se llene de sol y que goce usted de los mejores días. Si algún día puedo hablar con usted, consideraré recompensada mi adhesión devota. Besa sus manos, Carmen Conde. Perdóneme, se lo suplico, esta molestia que le doy en gracia a lo mucho y muy profundamente que le admira y respeta su incondicional amiga y modestísima intérprete Magda Donato. Su amiga y admiradora de siempre, Carmen de Burgos. Un saludo cordialísimo de su amiga incondicional, Concha Espina. Yo temo no poder servirle de nada, pero si de algo pudiera, sabe que siempre puede contar conmigo, como discípula, como amiga, para cuanto sea preciso. Sabe usted que mi sinceridad es muy grande. Su afectísima amiga y discípula, María Luisa Dorado. Mis afectos a su mujer y a sus hijas, y usted sabe cuán su amiga es, María de Maectum. El cierre de las cartas, como así ocurría con su comienzo, también permite extraer información muy valiosa acerca de la relación que estas mujeres entablan con Miguel de Unamuno. Y lo que llama la atención también es que en muchas de las despedidas
siempre hay un recuerdo cariñoso hacia, en muchas, no en todas, las que están más próximas, a su esposa y a sus hijas, y a su hija. Hay, lo que volvíamos antes, las que lo hacen según los cánones de los epistolarios que habían aprendido en la escuela o que habían leído en sus lecturas, y afectísima de usted que besa su mano, etc. Aquí tenemos una diferencia fundamental con los franceses y con la correspondencia francesa que no hemos puesto de relieve pero que hay que poner. Las mujeres francesas hasta los años 60-70 se han estado despidiendo devota de usted, en una palabra francesa que es difícil de traducir, pero que la traducción es devota de usted. Lo que vemos, y yo lo he estado buscando en las cartas, no hay ninguna mujer que en la correspondencia española haya aprendido este sistema o esta fórmula, que es una fórmula un poquito subalterna, un poquito de subordinación. No existe en la correspondencia española, aunque sí hay mujeres que le despiden con mucho respeto, en la formulación de que besa su mano, en la formulación de su afectísima, y luego están las que son más cordiales, que ya hemos señalado, su amiga, su discípula o admiradora. La relación epistolar, a la que Unamuno además siempre le dio muchísima importancia, es una forma, yo creo que es la forma más completa de conocer realmente a este personaje tan poliédrico, ¿no? como era Miguel de Unamuno. Cada documento es un mundo, entonces cada mujer en su carta es un emisario del microcosmos en el que vive o de un mundo más amplio, pero traducen el mundo en el que viven. Como le escriben mujeres de muchos ámbitos, de muchos mundos geográficos, intelectuales, académicos y sociales, realmente estas cartas nos están dando una radiografía, sin duda parcial, un puzzle probablemente que no esté completo, pero una radiografía de toda una sociedad, y descubren a unas mujeres que no habíamos descubierto porque hasta ahora parece que no habían hablado. El conjunto epistolar que se conserva en la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca constituye un rico legado que no solo permite acercarnos desde la investigación a las inquietudes, vivencias, reflexiones de alguna de las mujeres del primer tercio del siglo XX, sino que además, a través de su análisis, nos acerca a la imagen de don Miguel de Unamuno bajo la especial mirada femenina. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ya hemos visto este documental, como les decía. Aquí hemos querido recoger en estos pocos minutos algunas de nuestros principales resultados de la investigación que estamos realizando. En realidad, lo que acabamos de ver, evidentemente, pues demuestra el gran interés, admiración y profundo respeto que despertaba Miguel Unamuno entre sus coetáneas, como hemos podido ver. Claro, nosotras realmente, cuando decidimos hacer el documental, bueno, lo primero, jugábamos con ventaja, tengo que decirlo, porque realmente nosotras, bueno, pues ella es periodista, yo soy comunicadora audiovisual, jugábamos en casa, dominábamos un poquito este lenguaje, diríamos, ¿no? Pero, claro, nosotras estábamos en esa tesitura de decir, realmente tenemos unas joyas que son increíbles, y son las cartas, evidentemente. Contarlo se puede contar, pero no me digáis que no merece la pena ver los documentos. A que un poquito de envidia nos tenéis, decirlo.
decir lo que tenéis un poquito de envidia. Bueno, no hace falta que nos tengáis envidia porque en la segunda parte que va a comentar mi compañera Adriana, os vamos a dar el truco donde realmente vosotras también y vosotros podéis acceder a ese material magnífico y precisamente ahora lo explicaremos, ¿no? Porque tenemos esa plataforma digital precisamente para difundirlo, para que realmente cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier interesado en estas maravillosas joyas que son las cartas, pues las podáis analizar como las estamos analizando nosotras. Claro, es fundamental hoy en día todo el tema de la digitalización de los contenidos, ¿no? Nosotras estamos en Salamanca. Cuando empezamos a hacer el proyecto, bueno, os podemos asegurar que realmente, o sea, no nos podíamos imaginar lo que había. Es decir, vale, teníamos esa curiosidad que nos movía, pero cuando empezamos a leer las cartas, algunas son maravillosas. Realmente hemos pasado tardes magníficas y realmente... Claro, empezábamos a leer las cartas, por ejemplo, no sé si Adriana puedes poner alguna de las que... Os podríamos contar 50.000 anécdotas, además de todas las que se cuentan en el documental, pero, por ejemplo... Matilde la de Matilde. Bueno, claro, realmente cuando empezamos a leer, por ejemplo, las cartas de Matilde Pomés, bueno, empezábamos a leer la primera. Y empezábamos, claro, esta mujer que realmente le empieza a contar que ella necesita ir a Lisboa y que su marido que estaba aquí había fallecido, era ya de Chile, se queda sola y que se tiene que volver a Chile y que por favor la acompañe, don Miguel de Unamuno, a coger el vapor a Lisboa. O sea, ¿cómo? Pongámonos en esa situación de esta mujer, ¿no?, que se encuentra aquí sola y que realmente necesita volver allí y que, claro, le cuenta que en realidad el dinero, que sabe que, por ejemplo, las monjas hacen este trabajo de acompañar, diríamos, a las mujeres, pero que su dinero ya se ha acabado porque lo ha gastado en el entierro y que, claro, pues que no puede pagarle, porque, claro, tiene que pagarles el viaje a las monjas, ¿no? Y que, por favor, don Miguel le acompañe él hasta Lisboa para coger el vapor. Esa fue la primera carta. Y nosotras, claro, lo siguiente era, ¿y esta mujer habrá ido a Lisboa? ¿Habrá marchado a Chile? Estábamos deseando coger la siguiente carta para ver, bueno, claro, llegó. Nos ponemos y vemos que ha llegado, tan contentas. Ya estábamos entusiasmadas y empieza la carta. A contarle 50.000 penurias, que se había muerto el hermano o su sobrino. La bueno, suegra también. La suegra. Bueno, vamos a ver si la tercera cuenta algo alegre esa mujer. Otra vez otra penuria. No, así. Entonces, hay algunas tan apasionantes que era como, claro, otra es las letras que tenían. Os podéis imaginar las tardes que hemos pasado con una carta y que no hemos salido de una carta. Porque hemos dicho, aquí estamos toda la tarde para no saber lo que dice esta mujer, porque evidentemente no le hemos podido descifrar. No, al final sí que es verdad que le cogimos un poco el truco, se coge el truco de ir leyendo las cartas, ¿no? Entonces, realmente os podemos asegurar... Bueno, no todas eran penurias, las había que eran un poco más entretenidas. Os hemos sacado dos ejemplos. Esta, por ejemplo, es de Carmen Herrera. Carmen Herrera de Rubiano. Esta mujer le escribe 3 cartas en total. Por lo visto su hijo era médico y estaba en América Latina pues desplazado. Y en la primera carta le escribe a Unamuno pues porque debe de tener cierta amistad con su hijo para preguntarle un poco que a ver si sabe que es de su hijo porque no tiene información y está muy preocupada. Ya la primera carta es muy normal. Ya en la segunda carta le dice, bueno, es un poco fuerte, es esta de aquí, que, no, esta es el final, la segunda carta es esta, pues en determinado momento de la carta le dice que está preocupada por su hijo porque, claro, teme que no vaya a volver de América Latina porque allí las mujeres, y lo voy a leer, trastornan a los europeos y hacen que se casen con ellos y que olviden a sus familias y que no regresen a España. Lo dice aquí, lo dice aquí... Dice por aquí, ¿no? A que todo europeo que se case con un... No sé si lo veis aquí. Sí, que se case con una mujer de aquel país lo trastorna.
Pues aquí no Pero termina que la viene cosa. todavía otra, esperar que todavía viene lo mejor ahora. Porque en la última carta, que es esta de aquí, pues resulta que el hijo ha vuelto a España. Y es que ha vuelto con una mujer de allí. Entonces le dice que por favor, que si algún día se encuentra con su hijo, que no le cuente nada, que no le diga que le ha escrito estas cartas, preocupado por si acaso. No me digáis que no es demoledor. Cuando nosotros estábamos leyendo estas cartas, esta mujer diciéndole, por favor, no le cuente nada porque me hunde en la miseria como mi hijo se entere que estamos diciendo que esta mujer nos trastorna a los hombres. Y luego esta de aquí también es estupenda. Esta se llama Eduvigis y escribe Unamuno, a ver, igual, pues más o menos por aquí empieza. Dice, el día 13 del presente mes, que rige, a las 8 de la mañana, estaba una hija mía en misa. Se presentó a su tiempo a recibir la comunión y el tal cura que la decía se la negó. Después de la misa entré a la sacristía, le pregunté el por qué y me contestó que porque no le dio la gana. Le dije que lo pondría en conocimiento del obispo y dijo que como era un cura independiente no tiene ni ley ni jefe. Así que por lo que se ve no pueden ser castigados actos tan groseros en los curas. La joven que le indico iba recatadamente vestida, por si acaso cabía duda. Y comulga casi todos los domingos. Lo he puesto en conocimiento del obispo de León y se calla, deseando, como le digo, me indique camino a seguir, sea por lo judicial o sea eclesiástico. Por lo penal. y si no, darlo a la prensa. Le suplico también me diga qué debo satisfacer a usted por esta consulta. Esto de qué debo satisfacer por la consulta se lo preguntan muchas. Muchas no saben si a lo mejor porque las ayude tienen que hacerle algún tipo de pago. Y luego me estoy acordando, ya termino de las anécdotas. Es que tendríamos muchas para contarles o para contaros realmente. Me estoy acordando de otra que es una mujer que también le escribe, pues no recuerdo si era de Argentina o de México. Bueno, le escribe porque va a haber un concurso entonces de relatos. Entonces le dice que claro, que si, básicamente que si le escribe él el relato, que a cambio le compartiría una parte del premio si gana, solo si gana, porque si pierde no. Entonces que es un poco tener, pero de esas hay muchísimas. Verdaderamente, como dice Ana Chaguaceda, y aprovecho para decirlo que realmente nos entristece mucho que no haya podido venir la directora de la Casa Museo Unamuno. Esta investigación no se hubiese hecho si realmente el fondo epistolar no estuviera a disposición de los investigadores y en eso tiene mucho que ver, como digo, la directora de la Casa Museo, Ana Chaguaceda. En realidad, nosotras como decimos, hemos analizado, estamos en un volumen ahora mismo de 275 mujeres. Esta primera parte, como ven, es de la relación epistolar de las más conocidas, pero verdaderamente donde está la joya es en las anónimas. En las anónimas que, como decimos, tienen esa valentía, esas mujeres. Es que hay que estar en el momento y en la época para saber que estas mujeres que no lo conocían de nada se atrevían a contarle a don Miguel estas cuestiones tan personales, ¿no? Y vemos cómo realmente esta correspondencia nos ha despertado y nos ha abierto otra faceta de don Miguel, ¿no? Parece que realmente para nosotros, claro, es el gran rector de la Universidad de Salamanca, el escritor, el filósofo, el político, pero esta parte tan íntima es que hay que leer las cartas, es que lo estamos viendo. El que no haya leído las cartas no se puede explicar, ¿eh? Por eso decía, no quiero hacer spoiler, quiero que vosotros que lo veáis y que realmente veáis cómo está escrito la redacción. Evidentemente es una persona cercana, una persona que realmente despierta otra faceta totalmente desconocida de don Miguel de Unamuno. En realidad, como decimos, no queremos alargarnos, estamos encantadas de poder compartir aquí con todos vosotros pues esta joya. Nos sentimos muy afortunadas porque realmente esto forma parte de nuestro trabajo, pero es un verdadero placer, como veis. Esto es apasionante. En cada carta hay una joya. Hay algunas que son, claro,
muy significativas, sobre todo las grandes, ¿no? Realmente cuando hablamos de mujeres como Ángela Barco, Margarita Nelken, Magda Donato, Margarita Xirgu, claro, es decir, personas que realmente que tuvieron un peso significativo dentro de la época, ¿no? Y que realmente nosotros a posteriori hemos sabido lo difícil que lo tenían estas mujeres, porque realmente hoy en día, si lo vemos ahora, decimos, bueno, pues esto no tiene nada de importante, pero ojo, para poder entender esta situación, por eso decimos, esta investigación lo que trata es de ver realmente lo que hay desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, político, ideológico de la época, ¿no? Esa Colombine que le dice que quiere que le diga a ver qué le parece a él el divorcio. Y claro, ustedes estarán pensando y vosotros estaréis pensando, y lo que nosotros estábamos pensando siempre, ¿y qué le contestaría? Por favor, porque claro, nosotros tenemos las cartas recibidas, pero tenemos pocas, diríamos, de lo que le contestó. Luego después, por ejemplo, la Colombine, ¿no? Cuando le dice, queremos que nos escriba 4 letras, 5 o 15, sobre el divorcio. Luego lo hemos buscado en la prensa y hemos visto el artículo de don Miguel en la prensa, ¿vale? Pero de esos datos, pues son muy pequeños. Realmente, por ejemplo, nos interesaría saber, por ejemplo, qué le dijo a esta que no le dejó el cura ir a comulgar. Claro, sería apasionante, ¿no? Y esa ha sido la pregunta que siempre hemos tenido cuando hemos estado analizando. ¿Y qué le contestaría? Le contestaría, iría... Claro, algunas, si tiene más de una carta, pues podemos deducir, pero las que solo tenían una, nos hemos quedado con la duda, vamos, existencial de lo que le diría. ¿Qué pensaría o cómo pensaría don Miguel que le estábamos leyendo las cartas? Y las mujeres, vosotros poneros... Ahora que nos leyeran los emails, no las cartas, porque ya no escribimos cartas, desgraciadamente. De hecho, tenemos un proyecto que lo tenemos en mente y es que nos encantaría que nos mandaran, la gente que viera el documental, que nos mandara una carta. De cartas, lo vamos a poner en marcha en esta segunda etapa, de cosas que quieran compartir o que queréis compartir con nosotros en relación a cartas que hayáis recibido y que realmente hayan sido significativas para vosotros, por ejemplo, ¿no? Igual que estas mujeres. ¿Cómo pensarían estas mujeres que les estábamos leyendo las cartas? ¿Cuántas veces lo hemos pensado cuando nos poníamos a analizarlas? Y si supieran que las estamos leyendo... Hay una carta, esa es de la segunda época, pero voy a avanzar, que cuenta a don Miguel que la han violado. Sí, en una carta una mujer anónima cuenta a don Miguel que la han violado. En la época, ojo, no ahora. Por eso os comento, ¿qué de información tienen estas cartas? ¿Qué otra mirada tenemos de este personaje tan ilustre? ¿Cuántas perspectivas, como dice Ana Chaguaceda, este hombre poliédrico? Pero es que la mirada femenina nos da una imagen y nos da cientos de imágenes, en cada carta un mundo, como dice Josefina. Creo que habéis pasado algunas cartas, a lo mejor alguna nota, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque como decimos tenemos un montón de cosas y nos encantaría que nos preguntarais y que participarais. No sé si tenéis alguna curiosidad, queréis compartir con nosotras. ¿Alguien quiere? Es que yo he visto por ahí, no sé si... Ah, mira que sí. ¡Ay, qué alegría! Vamos a ver. A ver si ahora no sé descifrar la letra. Muchas gracias. Que me emociono. Un trabajo fascinante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Por qué habéis... ¡Qué pregunta magnífica! ¿Por qué habéis elegido un narrador masculino? ¿Quién ha hecho la pregunta? Que haga así, que veamos, por favor. Me encanta la pregunta. Muchas gracias. Hemos elegido un narrador masculino precisamente por la perspectiva de género que tenía esto. Hemos dicho, estamos hablando de mujeres, necesitamos a un hombre aquí para que lea esto. Queríamos dar la vertiente masculina también de esto. Esa es la respuesta fundamental. Hay otras muchas, pero la fundamental es esa, ¿vale? Perspectiva de género y inclusión de la perspectiva también de los hombres. Por eso hemos hecho un narrador masculino. Muchas gracias por la pregunta. ¿Cuáles son las conclusiones de vuestro análisis?
Bueno, esta es para sentarnos con café y pastas. Esta es para sentarnos con café y pastas. Conclusiones tenemos muchas. Fundamentalmente era lo que les comentaba y lo que os comentaba. En realidad, las principales conclusiones son esas miradas que tenemos a través de la correspondencia de muchos acontecimientos de la época vistos desde la perspectiva femenina, es decir, cuestiones sobre todo como las ideológicas y políticas y sobre todo las que tienen que ver con la situación social de la mujer. ¿Vale? Sale muchísima información, como hemos podido poner en esas pinceladas en el documental, ¿no? Hemos cogido las cosas más significativas para que por lo menos quede la curiosidad, ¿no? Esas mujeres que estaban preocupadas por muchas cosas que estaban viviendo en su época. Te interrumpo un momento, Maribel. Sí. Digamos que, y esto lo dice también Josefina en el documental, nosotros lo que percibimos es el aspecto privado, ese aspecto íntimo, lo que estas mujeres pensaban de verdad, sentían de verdad y lo que las preocupaba, y eso lo ponen por escrito. Generalmente nosotros cuando nos remontamos, en este caso, primer tercio del siglo XX, pues bueno, pues un poco lo que reflejan los libros de historia, lo que hemos visto en la prensa, pero ese aspecto privado, íntimo, esos problemas que le pasaban a estas mujeres en sus casas, en su vida personal, esto es lo que podemos sacar leyendo sus cartas. Pensamos también que eran sinceras, que eran honestas, ¿no? que contaban lo más íntimo y lo ponían por escrito para contárselo a Unamuno. Y eso es precisamente, esa perspectiva privada es la que nos da la lectura de las cartas. Y luego también esa otra visión, ¿no? de Miguel de Unamuno. Nosotros conocemos a Miguel de Unamuno, conocido rector, ¿no? de la Universidad de Salamanca, afamado escritor, filósofo, pensador. Pero ¿qué pensaban estas mujeres de él? ¿Cómo lo veían, ¿no? Lo veían como una persona en la que se podía confiar, quizá una persona que estaba un poco por encima, que las podía orientar, que las podía guiar, un confidente, alguien cercano, ¿no? Y esa visión nos la dan las cartas también. Entonces, lo que decimos, realmente las conclusiones de nuestro análisis pues van saliendo y las estamos sacando como por bloques, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, es que el fondo epistolar de estas mujeres es que es enorme. Estamos hablando de un volumen muy grande de documentos para poder analizar y para poder extraer conclusiones. ¿Por qué habéis elegido estas cartas concretas? Me imagino que ¿quién ha preguntado esta? ¿Es la misma persona? Sí. Me imagino que son las que salen en el documental. Eso. Vale, pues concretamente, claro, hemos elegido las cartas sobre las que nosotras hemos sacado esas conclusiones y lo corroboran las cartas. ¿Vale? Es decir, para ejemplificar, en definitiva, para decir que nosotras no nos lo estamos inventando, ¿vale? Porque nosotras en este caso queremos ser muy fidedignas a lo que sería la realidad. Qué mejor que verlo con los ojos, ¿vale? Porque nosotros podemos decir, Miguel de Unamuno dijo y... No, es que lo está leyendo usted en la carta, que no lo estamos inventando nosotras. Y realmente nosotros estamos diciendo que estas mujeres están compartiendo inquietudes que le acontecían a las mujeres. Lo vemos cuando esa señora se dirige a él y le dice, dígame usted lo que opina de la Liga Femenina que vamos a poner en marcha aquí en Madrid. Tenían esa inquietud, lo vemos en la carta, ¿vale? Entonces, realmente en este documental, con este testimonio, en definitiva estamos corroborando, diríamos, las afirmaciones que nosotros estamos diciendo ahí. Dicen, en mi pueblo, no sé en el suyo, que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo tenemos aquí. La joya de esto son las cartas, ¿vale? Y precisamente en los formatos que nosotros tenemos ahora mismo en la universidad, al final escribimos textos, ¿vale? Bueno, solemos traducir, transcribir, ¿no? Pero claro, si manejamos el lenguaje audiovisual, qué mejor que ver esas cartas escritas de puño y letra y que realmente vemos que nadie ha tergiversado, por decirlo de alguna manera. No sé si le he contestado. Sí, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Entre qué fecha se desarrolla esta correspondencia? Primer tercio del siglo XX. Primer tercio del siglo XX. ¿Quién ha preguntado por aquí? Primer tercio del siglo XX, más o menos. Eran mujeres coetáneas de don Miguel. Sobre todo se nota más volumen de cartas según él se va haciendo más conocido,
pues le escriben más. En su época de rector de la Universidad de Salamanca le escribían sobre todo muchas maestras, mujeres dedicadas a la educación o incluso estudiantes, le preguntaban por las oposiciones. Entonces, según se van moviendo las fechas y coincidiendo un poco con la vida profesional también de Unamuno, pues se van variando un poquito. Otra pregunta que es de otra letra diferente, o sea que creo que es de otra mujer. No sé, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es de otra. ¿No creéis que estas cartas, esto lo decíamos siempre cuando analizábamos, esta carta pues parece que es de la misma, pues es otra porque no tiene la misma letra? Entonces ya sabíamos nosotros más o menos. ¿No creéis que estas cartas le darían a don Miguel temas para sus artículos e incluso para reivindicaciones políticas? ¿Quién ha preguntado? ¿Tú también? No, es otra persona, estupendo. Pues no tengo, vamos, yo creo que evidentemente había un feedback ahí, ¿no? Realmente las mujeres le preguntaban por temas que a ellas le interesaban, pero eran las cosas que realmente estaban en la época, como decimos, con lo cual yo creo que era un poquito viceversa también, ¿no? Él luego después pues escribía. El tema, por ejemplo, del divorcio. Realmente Colombini le tira el cable para que se moje ahí y él contesta. Lo que decimos, ¿no? Realmente yo creo... Le contestó el artículo, que luego lo publicaron, sí, porque ella le escribía como redactora. Bueno, tenía tantas facetas, Colombini era esa mujer magnífica, y ese artículo concretamente salió luego en la prensa, se puede buscar, lo tenemos, ¿vale? O sea que yo creo que sí, que es que lo maravilloso de eso es esto, que vemos los entresijos de la sociedad en esta correspondencia. Bueno, Zorionak, que no sé, creo que significa... Muchas gracias. Gracias. Por vuestro trabajo tan desconocido como emocionante de esta persona querida, nuestro Miguel de Unamuno. Le adoro, nosotras también. Gracias y más gracias. No sé quién ha escrito esto tan bonito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé decirlo esto también, pero creo que es Zorionak. Muchísimas gracias. ¿Alguna declaración de amor? Este tema del amor. Este es un tema estrella. ¿Alguna declaración de amor entre las cartas? Bueno, hay unas cartas que nosotros no hemos abordado porque esas cartas han sido, de las pocas estudiadas, han sido las de Delfina, que seguramente, bueno, aquí la familia, ¿verdad?, han oído hablar de la tal Delfina. Bueno, una enamorada de don Miguel, pero que están allí las cartas, efectivamente, y bueno, pues esta mujer estaba totalmente enamorada de don Miguel, pero claro, las respuestas de don Miguel evidentemente daban ahí la nota de decir que no quería saber nada. De hecho, las cartas las leía primero Concha y luego las leía don Miguel, o sea que ahí no había absolutamente nada. O sea que aquí temas de amor, muchísimas cosas. Hay algunas que son más explícitas y hay otras como que se deja entrever un poco. Y voy a aprovechar para enseñaros una postal en la plataforma y ahora la comentamos rápidamente. Margarita, la que le escribe desde el sanatorio. Margarita Ferreras. Margarita Ferreras, esas son apasionantes, esas cartas. Y voy a aprovechar y os voy a enseñar una parte de la exposición. Bueno, esta es la plataforma digital que hemos creado del proyecto, con este propósito que comentaba antes Maribel, de intentar que las investigaciones que hacemos en la universidad no se queden solo para nosotros, sino poderlas hacer más extensibles, ¿no?, a todo el mundo. Esta plataforma, nosotros decimos que permite superar la barrera del tiempo y del espacio, en el sentido de que cualquier persona, desde cualquier lugar y en cualquier momento, puede acceder a la correspondencia que nosotras hemos analizado. Entre todo el material que tenemos en la plataforma, una de las cositas que tenemos es la exposición. Nosotras hicimos una exposición itinerante, física, que la tuvimos expuesta en Salamanca, no la hemos podido traer, pero claro, realmente esa exposición pues al final está limitada, ¿no?, al tiempo en el que la tienes expuesta en un determinado sitio y la gente que pueda ir y ya. Entonces se nos ocurrió hacer esta versión digital, que incluso es más extensa, que hay más cartas. Entonces, os comento todo esto. Bueno, esta es un poquito la explicación.
En esta exposición de momento tenemos esta pequeña selección. Hilando un poco con la pregunta que nos hacían de por qué hemos seleccionado estas y no otras, en la exposición nos hemos quedado con algunas que son las mujeres más conocidas o más relevantes o que mayor repercusión han tenido, ¿no? Margarita Sirgu, la actriz, Carmen Conde, Lola Membrives, bueno, pues mujeres conocidas, Concha Espina. Algunas postales, cartas con dibujo y fotografías. Bueno, en las fotografías tenemos algunas, que las habéis visto también en el documental, que son mujeres, ¿no?, que le envían esas fotos a Miguel de Unamuno, algunas, bueno, estupendas y guapísimas. Cuando nosotros habéis visto en el documental que todo el material en la Casa Museo, perdona, Adriana, están catalogadas en carpetitas, ¿vale? Y nosotras íbamos con esas carpetitas, nosotros le decíamos, Ana, hoy danos 15. Para digitalizar. Nos sacaban las 15 carpetitas y el regalo de la vida era cuando nosotros abríamos esa carpetita, ¿no? Bueno, el día en que abríamos la carpetita y aparecían 20 cartas, nos volvíamos locas. Nos volvíamos locas porque decíamos, ¿pero qué le cuentan estas mujeres aquí en estas 20 cartas? ¡Madre mía! Pero claro, luego cuando nos poníamos estábamos chifladas. Decíamos, ¿por qué no le escribirán algunas más y tener más? Cuando estábamos digitalizando, no. Las cosas como son. Cuando abríamos la carpeta de la postalita, decíamos, uy, qué bien, fenomenal. Pero bueno, por ejemplo, cuando abríamos y veíamos las postales, o sea, es que es un material, es que se me pone la carne de gallina, no lo puedo compartir, hay que verlo. Es decir, cuando abríamos esa carpeta y veíamos esas postales de Brasil, esas postales de Argentina, las cartitas, hemos puesto en el documental, no sé si visteis, como unos muñequitos. Bueno, eran maravillosas, que eran como una especie como de membretes. A ver, están ahí, las cartas con los dibujos. Eso, por favor, los niños. Esto era para los niños de Unamuno, cuando nosotros abrimos estas tarjetitas. Para el niño de Unamuno, 7 años. Y estas. Por favor, es que es maravilloso. De verdad que es tenerlo en las manos y ver el material. Preciosísimo. Perdóname. Sí, enseñaba esto por esta postal en concreto, ¿no? También por la otra pregunta. Le recuerdo con la ternura de siempre, don Miguel. Bueno, ya os imagináis un poco la dedicatoria por dónde va. Esta mujer, que la comentamos en el documental, Margarita Ferreras, ella le escribe diciendo que está internada en un sanatorio de enfermedades nerviosas. Entonces le escribe varias cartas desde allí, por lo visto, bueno, es un poco unas penurias todo. Que la encerraron allí, a la fuerza, que ¿no? Lo cuento yo. Que la encerraron allí porque había movida con el marido, o no sé qué historias, luego lo hemos visto. Pobre Ferreras. Sí. Llorábamos cuando estábamos leyendo sus cartas. Sí. Pobrecita esta Eran mujer. tremendas. Hablaba del sopor de los narcóticos y los gritos de las locas, decía. Te pone la piel de gallina. Me encuentro muy sola, don Miguel. Se te caían las lágrimas cuando lo leíamos. Viene a decir como que Miguel es lo único que ella tiene en la vida, porque su familia, dice en una carta, como que mi familia, mis amigos me han dado de lado y que solo le queda a él, solo le queda a don Miguel. Por Le eso, querían coger el dinero. las dedicatorias. Luego lo cuento. Luego lo leíamos, lo hemos visto por ahí. Sí. Qué de cosas hay las cartas. Escribía poesía. Si las cartas hablaran. Si la buscáis, tiene un libro también. Pero las de Ferreras son maravillosas. Zamorana como yo, entonces me llega más todavía. Pobrecita Ferreras. Pero le trataba con un cariño siempre, ¿verdad? Entonces, cuando vemos cómo escribe Margarita a don Miguel, imaginamos que le contestaba con el mismo cariño, porque si no, reiteradamente tiene muchas cartas. No era posible. Es decir, una persona que le escribes y te escribe dándote largas o, como decimos, o no haciéndote caso, no escribes. Me encuentro muy sola, don Miguel. Escríbame usted. Solo le tengo a usted. Si usted viene por Madrid, me encantaría verle. Y Baliceo, muy interesante, muy interesante. Bueno, las cartas, la de la de amor. ¿Y las cartas las guardaba Unamuno en su casa? ¿Sí? ¿O se han obtenido de las dos cosas?
Generalmente, Ana Chaguaceda ahora mismo tiene ya mucho contacto también con otras casas museo, entonces hay como una especie, hay una red de casas museo, con lo cual yo creo que, vamos, por lo que nos ha contado Ana, tienen ese pequeño guiño, ¿no? De decir, bueno, pues si hay algo aquí, por ejemplo, de Ortega y Gasset y realmente os interesa a vosotros, os lo mandamos, es decir, que entre las casas museos de los diferentes, pues las personas conocidas, evidentemente, pues se las hacen llegar. Sobre todo quieren recuperar las que Unamuno envió contestando, claro, dando respuesta. Sí, sí. O sea que sí que es verdad que por eso, claro, hay tanto... Pero fijaos, 25.000 cartas, solamente de las que iba guardando. O sea que son cartas recibidas solo, pero han podido sacar algunas conclusiones sobre Unamuno, persona. Es lo que hemos sacado. No sé quién ha hecho esta pregunta. Hola. En realidad, realmente nosotros nos hemos acercado al personaje íntimo. Aquí no estamos hablando de político, de filósofo, de rector, de pensador. Realmente las cartas nos están acercando a su nivel más íntimo, si realmente te das cuenta. Lo que estábamos comentando, que realmente Unamuno era una persona cercana. Era una persona que realmente a lo mejor no era tan distante como en un principio podríamos apreciar, ¿no? Y lo vemos en lo que acabamos de contar ahora, por ejemplo, con Margarita Ferreras. Esas confesiones, ese nivel de intimidad, porque es lo que decía Josefina, daos cuenta, las cartas al final, cuando tú escribes una carta, estás contando algo íntimo, algo personal tuyo, con lo cual nos vamos a ese nivel personal ya, que es lo más bonito de las cartas. Hombre, algunas le contaban temas profesionales, ¿vale? Como por ejemplo lo que decíamos, el aspecto literario, que es muy recurrente. Oiga, ¿me permite usted a mí que traduzca yo su obra porque la quiero traducir al rumano o al griego? Aspecto más profesional, diríamos, ¿no? Pero sobre todo lo que decimos, las anónimas, eran aspectos personales que le contaban a ella, a don Miguel. O sea que hay más personal que profesional en este caso. Sí, sí. Muy interesante el documental, gracias a usted, no sé quién nos lo ha escrito. ¿Dónde han aparecido las cartas? En la Casa Museo de Salamanca, las guardaba don Miguel, pues no sé quién ha hecho la pregunta, era un poco a colación de lo que comentaba la compañera. Lo que decimos, la mayoría estaban en la Casa Museo y con los años la Casa Museo también tiene ese objetivo, ¿no? de conseguir cuantas más cartas para su archivo, pues mejor. Claro, las mandan digitalizadas ahora y es muy cómodo. ¿Vale? Un trabajo fascinante, muchísimas gracias. Bueno, esto ya me lo he leído, espere. ¿Cuáles son los sentimientos de cara a la mujer y cómo era Unamuno? No sé quién ha hecho esta pregunta. No está por aquí. Por la que soltamos, no. Los sentimientos de cara a las mujeres, pues es lo que decimos, pues realmente lo comentamos, ¿no? Es decir, vemos que hay niveles de confianza. Por ejemplo, la confianza que podía tener con María de Maeztu, lo que decimos, que la tenía allí adoptada como hija casi, pues no era lo mismo que la que podía tener con Carmen Conde. Bueno, somos fan número 1 de Bazán. De Emilia Pardo Bazán. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán es que se ve que son amigos. Cuando venga usted, me encantaría que nos visitara. Vamos a ir a visitarle a usted a Salamanca. Vemos que hay cercanía de amistad, de amigos, de realmente que tenían muchísima cercanía. Entonces, pues eso, hay una diferenciación entre las personas que le escriben, que no le conocen de nada, y las personas que verdaderamente pues son amigos de la familia, sobre todo, ¿no? Hay bastantes cartas dirigidas a la familia. Las de Emilia, por ejemplo, podrían ser un ejemplo y son maravillosas las cartas de Emilia. ¿Vale? Pardo Bazán. A ver, es que las he juntado. Me he liado. Felicidades por el documental. Muchísimas gracias. No me queda claro la opinión de don Miguel sobre el feminismo. Este es el tema estrella. Yo no sé si os habéis dado cuenta que nosotras dejamos aquí abierta las dos versiones. Las dos versiones, porque realmente
aquí hay dos versiones. Don Miguel, en su época, pues habría cosas que evidentemente defendía y otras que no defendía, porque hay que verlo en el contexto de la época. El problema que tiene la interpretación del feminismo con Unamuno es este, fundamentalmente, desde nuestra humilde opinión e investigación, en este caso, ¿vale? Se ha tildado a don Miguel de misógino, de muchas cosas. Nosotras tenemos documentos, como son las cartas que habéis podido ver aquí y que no nos las inventamos, y que vemos cuál es el trato que tiene con las mujeres, que es maravilloso, siempre. No hemos visto en ninguna carta que realmente las mujeres le escriban de forma despectiva, de forma donde realmente veamos que habría una posición, diríamos, al feminismo, por lo que nosotras hemos analizado, por lo que nosotras hemos investigado. Nuevamente, todas estas cuestiones, hay un fragmento que hay en una carta que dice la de los pantalones, que nos encanta. Claro, hay que ver y analizar cómo realmente era la situación de estas mujeres en esa época. No es la de ahora. Pero no era ni para las mujeres ni era para los hombres. La interpretación tenemos que verla en las dos partes. La situación y el contexto era para las dos partes. Y muchas veces no tenemos en cuenta la situación en la que vivían los hombres en aquella época y la situación en la que vivían las mujeres. Lo dice claramente. Era una sociedad de hombres y nosotras, si queremos saltar a la palestra, si nosotras queremos decir algo, nos tenemos que poner los pantalones. ¿Se puede decir más? Claro, y más alto. Ya está. Fue la primera persona que dio una conferencia en el Lyceum Club. Ningún hombre iba. Porque eso era cosa de mujeres. De aquellas locas que daban allí conferencias. ¿No le interesaban los temas de la mujer? ¿Iba allí a dar una conferencia? Po blanco y en botella. Y hasta aquí podemos leer y que se lean las cartas. Dos versiones. En el documental lo dejamos bien claro. Pues habría cosas que defendería y había otras cosas que no defendía. Pero por la época, porque era la época. Qué bien se ven los toros desde la barrera. No me digáis que sí, no me digáis que no. Es que se ven muy diferentes. Es que nosotras ahora mismo vemos las cosas muy diferentes a como las veía la Colombine. Si la propia Colombine o Bazán, que estaban en primer orden en aquella época, y de repente te encuentras cartas de la Colombine diciendo que las mujeres, pues que bueno, pues que podemos estar en una redacción, pero algunas cosas no las podemos decir. Pues claro, las propias mujeres lo decían, y las propias mujeres dicen muchas cosas que luego, si se lee entre líneas, que esto es lo maravilloso de la correspondencia, veis, pero hay que leer las cartas y pasarse tardes leyendo las cartas maravillosas para ver este tipo de cosas. Así que el tema del feminismo es el estrella. No sé quién era la persona que no sabía. Un hombre, qué bien. Qué bien, cuánto me alegro que nos hayas hecho esta pregunta. ¿Te he contestado? Genial. Muchas gracias por vuestro trabajo, muchísimas gracias. Es estupendo. Uf. Y me consta el trabajo duro que hay detrás. Con breve es... He perdido. He perdido. Claro que hay detrás, en breve defiendo una tesis sobre Unamuno. ¿Quién nos está contando esta confidencia? Joder, qué bien. ¿La defiendes aquí? ¿En dónde? En Madrid. Acuérdate de nosotras. Mucha suerte para esa tesis y espero que por lo menos sea cum laude y si hay premio extraordinario todavía mejor. Mejor todavía. Si nos lo cuentas, estaríamos encantadas. Qué bien. Y si necesitas cualquier cosa que nosotras podamos ayudarte desde Salamanca, allí nos tienes. Mucha suerte. Por supuesto. La pregunta. Ahora viene cuando nos haces la pregunta que no sé contestarte. Mi pregunta sería la siguiente.
Se conserva en la Casa Museo de Unamuno muchas cartas de María de Maeztu. Hay muchas cartas. De María de Maeztu sí. De María de Maeztu sí. ¿Podríais, por favor, concretar más el contenido de las mismas? Yo no sé si tenemos alguna, en la exposición. Estoy pensando en la expo. Sí. Tenemos aquí alguna, pero solo tenemos una. Sí. En esta decía... Mira, deseo saber lo siguiente. Le hace varias preguntas. Mujeres que han estudiado eficazmente este curso en la universidad y cuántas en cada facultad. Mujeres que han estudiado y que se examinen ahora. Bueno, le hace como una encuesta, ¿no? Una serie de preguntas. Mujeres que han estudiado en una universidad en la... Yo también he perdido facultades, ¿eh? En la facultad de Historia o algo así. Sí. Y si esto fuera... Y aquí se me corta un poquito porque está el logo o trabajo. Bueno, pues le escribe varias. Esta es como un cuestionario, pero lo dice también Marta en el documental, creo recordar, que primero le escribe las cartas a su madre porque su hija quiere ir a estudiar a Salamanca y después ya cuando María de Maeztu es un poquito más mayor le empieza a escribir ella. Pero en la Casa Museo Unamuno están todas conservadas. De hecho, nosotras hicimos una labor muy grande de digitalización, que le ha dicho Maribel, de todas esas cartas. Entonces esperamos que pronto todas las que hemos digitalizado nosotras estén disponibles y en abierto para que pueda acceder la gente. O sea que todo este material va a estar accesible, absolutamente todo. Nosotras hemos colgado pues toda la investigación que hemos hecho en esta página web bajo pluma de mujer, pero sí que es cierto que todas las cartas que no aparezcan aquí, la Casa Museo las van a hacer accesibles. Bueno, ¿las cartas que recibía eran mayoritariamente de mujeres jóvenes o mayores? Pues ese dato lo tenemos, pero en algunas no sabemos descifrarlo, ¿vale? Claro, algunas veces, por ejemplo, en estas que son más conocidas, lo podíamos saber porque las googleteábamos y entonces a lo mejor veíamos la fecha de nacimiento, cuándo le escribían y cuándo morían. Entonces ahí sí que tenemos Sí, hacíamos la cuenta, ¿no? Nacían en un año y las cartas normalmente prácticamente todas tienen una fecha. Entonces podíamos saber qué edad tenían, pero de muchas no. Las anónimas es imposible saberlo. Claro. Ahí no podíamos bueno, había tener datos. alguna mujer, creo recordar, sí que le dice tengo tantos años o soy una mujer joven con no sé cuántos años. Algunas sí que se lo especifica, pero realmente son muy pocas las que dan ese dato. ¿Quién nos ha preguntado esta...? Pues es curioso, la verdad es que sí que es un dato que nos interesaba y tenemos ahí como una de nuestras variables para saber un poco cuál era ese rango de mujeres que le escribían, pero prácticamente la mayoría eran jóvenes. Yo creo que realmente eran jóvenes, es decir, que al final... Claro, es lo que decimos, claro, las anónimas es que no tenemos ni idea, pero de las que sabemos ahora mismo, la jovencísima Claro, Carmen Conde, de las conocidas, por ejemplo, las mujeres que a lo mejor eran... Nosotros lo que tenemos aquí es una especie de, son unos vídeos en 360 grados en cada una de las estancias, de tal manera que pinchando en cada uno se abre un vídeo en 360 grados, que si lo pincháis a través del ordenador, pues lo vais a ver así. Moviendo con el ratón. No es lo mismo, pero bueno, para que os hagáis una idea del virtual este. Mi distinguido amigo, sabiendo cuánto se interesa por todo lo que es cultura y progreso, mucho le agradecería tuviera la bondad de darme a conocer su valiosa opinión sobre la Liga Feminista Española. Este es un ejemplo. Lo que hacemos es elegir cada una de las estancias y luego es una mujer leyendo una de las cartas. ¿Veis? Esto, por ejemplo, Madrid, es la habitación. 26 de marzo de 1934. Mi queridísimo don Miguel, hablo constantemente. Me llevaron a viva fuerza al sanatorio, al enfermatorio. Protesté, entonces, grité, se está escuchando y la me carta, encerraron en una pero estáis habitación dentro alta, de la Casa pintada Museo, de amarillo. ¿vale? Es una visita virtual pues muy bonita porque es muy diferente. Los que os apañéis un poco con el móvil, también podéis entrar a través del móvil si tenéis la opción de giroscopio, girando el móvil, accediendo a estos vídeos, también podéis moveros, andar, girar sobre vosotros mismos y ir viendo pues, la estancia como si estuvierais allí. Ciertamente es mucho mejor con las gafas, entonces si alguno tiene la opción de tener algunas gafas en su casa, aunque sean de estas de cartón, que ahora las venden en cualquier sitio, de hecho nosotras en el Alejo creo que las hemos visto, son unas gafas de cartón de bajo coste, metéis el móvil dentro
tiene una opción que te salen unas gafitas aquí abajo. A mí no me sale porque estoy con el ordenador, entonces podéis verlo también con ese efecto inmersivo, ¿no? que llamamos, para sentir que estáis pues, en la Casa Museo Unamuno mientras escucháis estas grabaciones. Es ponerse las gafas y querer ir a Salamanca. Otro contenido especial que tenemos es el de Unamuno en 360 grados. Sí. También es un recorrido por la Casa Museo, pero con la diferencia de que en este caso la voz que escucharéis es la de Miguel de Unamuno, una grabación sonora que se conserva de Miguel de Unamuno. La única. Sí. Es la única grabación sonora que realmente se conserva. Pues impresiona bastante. El verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto: el armador aquel de casas rústicas habló. Bueno, os animamos a que entréis para escucharlo al completo, que os ponemos aquí los dientes largos. Bueno, otro contenido que tenemos, y aquí para darle más importancia a Miguel de Unamuno, porque ciertamente pues, se la estamos dando mucho a las mujeres, es una línea del tiempo también interactiva. En la Casa Museo Unamuno, si alguna vez vais, veréis que en la primera planta tienen pues, en toda la pared pintada pues, la vida y obra de Unamuno, diferentes etapas de su vida, acontecimientos importantes. Nosotros lo que hemos hecho también es digitalizarla, de tal manera que, bueno, en la medida de lo posible hemos incorporado fotografías también que se conservan en la propia Casa Museo Unamuno, un poco para que naveguéis y, bueno, que se os queden también las fechas, algunas fechas importantes, algunos acontecimientos pues, significativos, tanto de la vida personal pues, como de la vida profesional o en la universidad o de su creación literaria. Esto es un proyecto vivo que evidentemente cuando tenemos algún material nuevo lo podemos ir incorporando a la línea del tiempo y es magnífico porque al final siempre está creciendo, siempre hay cosas que podemos ir metiendo, aparece una foto o nos encontramos algún documento que realmente es significativo y entonces pues al final pues es muchísimo material el que hay dentro de esa línea de tiempo y accesible para todo el mundo, como decimos al final. Luego, en esta pestañita de emisarias, de momento están incluidas las periodistas, pero bueno, también irá creciendo. También un poco para que conozcáis pues, quién escribe y qué escribe, ¿no? Es también interactivo porque nosotras, sobre todo lo que nos interesa es transmitiros que esto no es una página web al uso, esto es una plataforma digital, de tal manera que aquí hay más que texto y un scroll que vais dando con el ratoncito para abajo, sino que también intentamos que participéis, que os involucréis con el proyecto. Entonces, también hemos incluido... Bueno, perdóname un segundito. Sí. Se nos ve el plumero aquí. Se nos ve el plumero. Somos periodistas y hemos dicho, vamos a ver las supuesto. periodistas lo que le decían y lo que le contaban. Este proyecto lo tenemos ahora en ciernes, diríamos. Hemos analizado lo que de todas las mujeres hicimos ese filtro por profesiones, que es la siguiente, como decimos, la siguiente manera de abordar las cartas. Y hemos empezado por nuestra profesión, por las periodistas, y la verdad es que también hay un mundo aquí magnífico. Estamos ahora con las de educación, con las maestras, con las personas que estaban dedicadas vamos, al mundo de la educación y también es muy interesante. Y aquí cuando están las de educación estarán también las de María de Maeztu, sí. Porque las estamos subiendo. Aquí, por ejemplo, aquí bueno, si veis, he pinchado en una cualquiera de las que están aquí, pero en todas las que pinchemos pues también se abrirá un contenido, tenemos la biografía y las cartas y al pinchar en las cartas pues bueno, tenemos aquí todas digitalizadas, además están en alta calidad, aunque creo que aquí se ve un poquito difuminado, es la red. Pero las hemos subido en alta calidad para que cumplan el efecto de que podáis leerlas e incluso analizarlas y que os sean de utilidad si alguien está, por ejemplo, investigando en estos contenidos. Lo bueno que tiene el material digitalizado es que además se puede hacer grande la letra. Es decir, que algunas veces cuando las letras son pequeñitas así, en el ordenador se puede hacer grande y parece que como que lo puedes descifrar mejor. O sea que es muy bueno el material digitalizado. Y esto lo hemos añadido recientemente, que es una pestaña que nosotros llamamos Participa. Creemos que nuestro proyecto sea también educativo, es decir, que sirva pues, para enseñar algo más, ¿no? que solo el que se vea que son unas cartas bonitas. Entonces, estos contenidos hemos hecho 6 más una ruta virtual en Google Earth que ahora os enseñaré. Aparte de contener información, contienen una serie de juegos didácticos. Entonces, os voy a Queremos enseñar, enganchar a la gente más joven y evidentemente si no se hacen con el lenguaje que ellos trabajan es muy difícil y creemos que este tipo de contenidos interactivos que están dentro ya de su hábitat, diríamos, ¿no? Pues quizás a lo mejor sea interesante porque si a un muchacho ahora le mandamos leer Niebla,
nos tira con el libro en la cabeza, pero si le ponemos un juego interactivo que abre, que cierra, entonces creemos esta parte todavía la tenemos. Esto es un ejemplo. Veis que aquí está diferenciado por los temas que hemos tratado en el documental. Bueno, pues el botón de juega nos está llamando, ¿no? Son juegos que son muy facilitos. Entonces, bueno, descubre quién escribió sobre aspectos literarios. Bueno, pues nosotros vamos dando algunas pistas. Fue poeta, prosista, dramaturga, pertenece a la generación del 27. En una de sus cartas decía, bueno, pues si habéis visto el documental, Carmen Conde, por ejemplo. Como decimos, este material va dirigido más a ver si podemos enganchar a la gente joven con Don Miguel y con toda su obra y que conozcan más la figura, obra y al personaje, en definitiva. Bueno, todos los temas tienen su propio juego. Hay juegos que incluyen a lo mejor un fragmento de audio. Bueno, pues cada juego pues tiene es diferente. Por ejemplo, ¿quién le contó el sanatorio? Bueno, pues correcto, ¿no? Y luego también, aquí sí que hemos querido destacar un poco pues, a Unamuno, ¿no? Tenemos 3 contenidos, en qué año Unamuno, un poco para poneros a prueba sobre lo que sabéis sobre el escritor. Obras de Unamuno llevadas al cine, sabéis que algunas de sus obras se han hecho películas. Entonces, os animamos a que entréis y trasteéis un poco con la plataforma. Si hay gente que os dedicáis al tema de la educación, en institutos, esto os puede servir y está a vuestra disposición porque realmente ese es el objetivo, ¿no? Que realmente se utilice en institutos, porque esto está hecho para los chavales, fundamentalmente. Sí. ¿No? Y luego ya lo último que voy a enseñar, bueno, viaja por el mundo con Unamuno. Hemos hecho aquí una rutita en Google Earth con algunas fechas clave, algunos viajes que hizo Unamuno por España y por el extranjero. Entonces, si vais a la presentación, bueno, pues podéis ir viajando por el mundo. Bilbao está. No nos lo hemos saltado, os lo prometemos. Veis que también iremos añadiendo algún elemento más a esta ruta, que de momento solo tiene 24 marcadores, pero también tenemos pensado añadir un poquito más. No está cargando todo el texto, pero bueno, tenéis también, bueno, sí, está aquí abajo, tenéis también algo de información. Y ya brevemente, que sé que me estoy enrollando, en más tenéis un making of, pues para que veáis un poco al equipo y cómo ha sido el detrás de las cámaras, cómo hemos rodado el documental. Que esto es algo que generalmente no se suele ver, pero gusta mucho, ¿no? Y no sé si tenéis alguna otra pregunta sobre la plataforma. Bueno, estamos encantados, como decimos, nos hemos extendido muchísimo, sí. Pero como nos habéis hecho estas preguntas, pues teníamos que contestarlas, estamos encantadas y nos duele un montón tener que decir que hemos terminado, pero muchísimas gracias. Ha sido una tarde magnífica compartiendo nuestro proyecto y espero que vosotros también hayáis disfrutado con nuestro trabajo, con nuestro proyecto. Y si tenéis alguna duda, alguna, no sé, curiosidad, alguna cosa que queráis, si queréis apuntar nuestro correo electrónico, creo que lo habíamos puesto aquí. Aquí. El mío es mrfidalgo@usal.es y el de Adriana, adriana.paino@usal.es. O sea que aquí nos podéis encontrar cuando queráis. Si vais a Salamanca y nos decís, oye, que os vimos ahí en Bilbao, que si nos podemos ver en la Casa Museo, y os organizamos la visita, encantadísimas con Ana y bueno, fenomenal que nos viéramos por allí también. Ojalá podamos recibiros tan bien como nos habéis acogido vosotros aquí en Bilbao. Nos llevamos mucho de lo que nos habéis dado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Begoña, por darnos esta oportunidad. Ha sido un placer. Muchas gracias. 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 Harik eta gure langileek irteko esan arte. Saiatu irteeran inorekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti segurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik.